buenos días a todas y todos. Les agradecemos su presencia. A nombre del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, les damos la bienvenida a esta su casa y vamos a comenzar con esta presentación de los hallazgos de la misión de observación de la crisis humanitaria de personas migrantes y refugiadas en el sureste de México. Nos acompañan Brenda Ochoa, que es directora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. También Carla González, de Iniciativas para el Desarrollo Humano. Ángeles Mariscal, de Periodistas de a Pie. Y Sandibel Reyes, de Voces Mesoamericanas. Ellas nos van a comentar justamente las conclusiones de esta misión de observación que se realizó, si bien en un contexto concreto y en una situación de periodo concreto, sigue en este proceso histórico esta crisis humanitaria a migrantes y refugiadas en México. Doy la palabra en primer lugar a Sandibel Reyes, que es integrante de Voces Mesoamericanas. Buenos días a todas y todos. En primer momento es importante mencionar que desde octubre de 2018 fue que empezaron o emergen en Centroamérica una nueva estrategia de desplazamiento forzado en forma de las llamadas caravanas migrantes, también conocidas como éxodos migrantes, y la respuesta del Estado mexicano supuso graves violaciones a los derechos humanos. Como respuesta organizada a esta situación, en un conjunto de organizaciones civiles y también de derechos humanos ubicadas en el contexto, conformaron lo que hoy es el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano. Este surgió como un esfuerzo para poder documentar este contexto, el contexto de migratorio regional, que implicó una diversidad de retos por los cambios en los perfiles de las personas en movilidad, aumento en los flujos de migración forzada en los 3 corredores de la frontera sur y el recrudecimiento de la respuesta militar y de contención migratoria. Hasta el mes de mayo, mes en el cual se realizó la misión de observación de derechos humanos, del cual surge estos hallazgos de crisis de personas migrantes y refugiadas en el sureste mexicano, se identificaron 3 etapas de la actual crisis. La primera etapa corresponde a las caravanas de octubre de 2018, compuesta por una diversidad de personas provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Estos grupos se enfrentaron a respuestas gubernamentales represivas que intentaron sin éxito contenerlos bajo la presión y amenazas del gobierno estadounidense, que en estos meses ha apostado por acabar con el sistema de asilo, restringir el acceso a personas centroamericanas y presionar a los países de la región a recrudecer sus políticas de control migratorio. La segunda etapa dio inicio en enero de 2019, con el surgimiento de un nuevo grupo desde San Pedro Sula, Honduras, quienes se encontraron en México con el nuevo accionar gubernamental del actual presidente de la República, con Andrés Manuel López Obrador. La última etapa de esos meses se originó cuando un grupo de personas, en su mayoría cubanas, realizaron una protesta en Tapachula ante las demoras en los trámites del Instituto Nacional de Migración. En medio de la acción se anunció el cierre de las oficinas de regularización. Desde ese momento la crisis se recrudeció porque cientos de personas, ya no solo del norte de Centroamérica, sino también provenientes de Cuba, de Haití y de varios países de África y Asia, quedaron varadas en Tapachula. La misión de observación ante este contexto, dado la situación en la región fronteriza, continúa deteriorándose y es por eso que el colectivo de monitoreo se propuso a convocar a lo que fue la misión de observación
del 29 al 31 de mayo de 2019, como estrategia complementaria a la visibilización de la situación y para generar oportunidades y espacios de incidencia a nivel regional. En esta iniciativa fue vital el apoyo y participación de Alianza Américas, el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, la Red Jesuita de Migrantes Centroamérica y Norteamérica y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos. La misión buscó documentar y visibilizar la crisis humanitaria en la región, incidir para conseguir una respuesta integral a nivel local y federal, y pensar mecanismos de respuesta desde un enfoque de acogida e integración que permite el goce efectivo de derechos sin ninguna discriminación. Participamos 6 redes de sociedad civil, que fueron las convocantes, 12 organizaciones que hacían parte de estas redes, 9 organizaciones invitadas de México, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos, 6 representantes de academia, 2 organizaciones internacionales, observadores y 6 medios de comunicación. Las personas participantes cubrieron 3 rutas. Una de las rutas fue la ruta de terreno, recorrido de carreteras y espacios públicos en los municipios de Tecunumán, Guatemala, y en México, que fue en el Suchiate, Tapachula, Huehuetán, Huixtla, Escuintla, Acacoyagua y Mapastepec. La ruta de detención de monitoreo de estaciones migratorias, que fue la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, las estancias provisionales de Huehuetán, Huixtla, Echegaray, Comitán y San Cristóbal de las Casas, así como en ese momento lo que es la Feria Mesoamericana. Finalmente, la ruta de incidencia correspondió a reuniones con entidades gubernamentales, municipales, federales, organismos públicos de derechos humanos, organismos internacionales y personal diplomático y del Congreso de Estados Unidos. Así fue como los espacios y las personas que participamos en esta misión de observación, de la cual llegamos a diversos hallazgos que enseguida se les estará mencionando. La mirada complementaria de periodistas y comunicadores que acompañaron esta caravana resulta bastante importante. Y doy la palabra en este sentido a Ángeles Mariscal, que es del colectivo de periodistas de a pie, quien acompañó también esta misión de observación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo primero quisiera un poco profundizar en esta parte de qué hacemos los periodistas y las periodistas en misiones de observación. Y bueno, en el sentido de que las periodistas y los periodistas casi siempre tenemos miradas muy fragmentadas de la realidad, ¿no? Vemos a veces lo inmediato, lo que llama la atención, lo que puede ser llamativamente más impactante desde la óptica de los editores de los medios, y eso muchas veces hace que las miradas más profundas no sean dadas a conocer o no se tenga la oportunidad de poder desarrollarlas en los medios de comunicación donde la mayoría trabajan o trabajamos. El participar en estas misiones de observación nos permite precisamente tratar de crear una agenda personal y profunda sobre cómo estamos viendo estas realidades. Nos permite ir reconstruyendo estos fragmentos que nosotras y nosotros plasmamos muchas veces y que solo son pequeños momentos, ¿no? Entonces, esta misión de observación, en este caso, pues a quienes participamos nos permitió tener una mirada integral y más profunda. Y yo me voy a referir a, si bien hay muchísimos hallazgos de los cuales quienes estamos aquí les van a compartir, yo sí quisiera enfocarme en 4 puntos específicos que creo que son los sobresalientes desde la perspectiva de mi perspectiva como periodista, ¿no? Una es que aquí en esta región estamos acostumbrados e incluso naturalizamos la parte de la migración centroamericana y en menor medida de la migración de otros continentes. Y no vemos que toda la parte esta de los movimientos que se dan en otras regiones del mundo nos están afectando y están afectando a la región, pero sobre todo están afectando a la población migrante. Y bueno, esta parte de del cierre de las fronteras en Europa está teniendo mucho impacto aquí en nuestro continente. Y ¿cómo lo vemos? Lo vemos principalmente por el aumento fuerte de la migración
de personas provenientes de África y de Asia. Esto no lo habíamos visto eso no lo habíamos contemplado hasta que en este caso lo vimos en un conjunto. En este punto particular de cuando se da la misión de observación, es justo cuando el gobierno mexicano, por diferentes argumentos, finalmente ubica a las personas de raza negra, eran haitianos y africanos, en un albergue que ellos le llamaban albergue, pero finalmente era una extensión de las estaciones migratorias en la Feria Mesoamericana. Ahí, cuando nosotros estuvimos, había alrededor de 1,600 migrantes de raza negra. Ellos los ubicaron por raza, eso también es significativo. Y bueno, de alguna manera, estas imágenes que nosotros veíamos en Europa de zonas de refugio en condiciones terribles, pues estaban ahí. Tuve la oportunidad de entrar y fue realmente impactante ver la triple vulnerabilidad que tienen estas personas migrantes de raza negra, a diferencia de los centroamericanos, porque a ellos les recogieron, por ejemplo, los pasaportes. Ellos no tienen muchos, les cuesta entender el español, y entonces eso los colocó en una situación aún más difícil, porque no tenían la forma de comunicarse, no les permitían salir, y finalmente pues fueron confinados en ese lugar hasta que ya las presiones también de los medios de comunicación y de las organizaciones permitieron un poco dar salida. Pero son estos perfiles, estos nuevos perfiles de migrantes que estamos viendo en esta región y que son mucho más vulnerables desde mi perspectiva que los centroamericanos, quienes de alguna manera ya tienen trabajado el terreno, ya tienen redes de apoyo, tienen la facilidad del idioma, y son estos migrantes los que están ahorita en una situación sumamente difícil. Eso por una parte. Por otra, también la misión de observación se dio en un momento coyuntural en el que el gobierno estaba haciendo en la práctica un cambio de discurso. De este primer momento, en cuanto entró el gobierno actual, de aparentemente darles visas, dio alrededor de 18,000 visas, no sé si recuerdan, después de la caravana, dijo que podían pasar, en fin, una cara muy amable. Pero al poco tiempo esto tuvo repercusiones, y en la práctica, cuando se dio la misión de observación, lo que vimos fue la militarización en pleno, ¿no? La militarización también en un contexto donde todavía ni siquiera estaba regulado, ¿no? Donde los militares con quienes nos tocó hablar todavía no se sentían como parte de este nuevo organismo que le llaman Guardia Nacional. Ellos nos manifestaron a quienes participamos en la misión de observación que no entendían qué estaban haciendo ni cuál era su papel en este proceso de contener la migración. Y lo más grave es que también estaban manifestando muchas muestras de inconformidad sobre el papel que estaban jugando. Pero bueno, en los hechos, cuando se dio la misión, justo cuando se estaba un día antes de presentar el informe, lo que sucedió es que se reglamentó ya el papel de la Guardia Nacional y se le dieron las atribuciones de participar en esta estrategia de contención migratoria. Y bueno, en la práctica, pues nosotros en México no habíamos visto la participación de los militares en esta labor tan difícil, y sobre todo en esta labor, pues donde están haciendo pues un papel que no les compete y que sí está teniendo repercusiones, porque su estrategia después se fue desarrollando de manera más activa, y en los lugares donde no hay mucha visibilidad, pues están actuando con fuerza y como un grupo que está formado, digamos, no para el diálogo, sino para la ejecución de acciones de una manera un poco violenta o muy violenta. Entonces, este fue el segundo hallazgo, ver la militarización y cómo se fue desarrollando. También la parte de la estrategia de gobierno, cómo cambió de un discurso aparentemente muy abierto a este de contenerlos de esta manera tan brutal. Y bueno, esto trajo como consecuencia, lo empezamos a ver en ese momento, que ya los migrantes se sentían, digamos, y de hecho están atrapados en esta región, ¿no? Esta parte de la estrategia que se trabajó en conjunto con Estados Unidos y México de contener a los migrantes en esta región está teniendo muchos impactos. Eso es lo que pudimos ver en ese momento, aunque entender o tratar de entender en toda su magnitud un poco después, porque prácticamente los están dejando en esta región donde, de acuerdo a organismos internacionales y organismos de la ONU, pues no tienen las condiciones para asimilar a estos grupos de población tan grandes, ¿no? Por las condiciones de pobreza y por las condiciones en las que simplemente vivimos en el sureste de México.
pero finalmente pues ese es el punto. Están aquí atrapados, están miles de migrantes esperando, recibiendo subsidios, pero esperando o continuar su viaje o tener expectativas de vida más estables, lo cual, dadas las condiciones del país, pues eso es un poco difícil. En general, estos son los 4 hallazgos que desde mi perspectiva están cambiando como que un poco el modelo de contención migratoria, que no es de este sexenio, es de sexenios anteriores, pero que sí tiene estos 2 componentes, ¿no? El cambio de perfil de los migrantes, la militarización y los impactos psicoemocionales que están teniendo al no poder avanzar. Gracias, Ángeles. Estábamos casi, hace un año estábamos justamente en las primeras caravanas que entraban al país y varias de las que estamos aquí justamente estábamos en ese proceso de acompañamiento a los y a las migrantes. Y un actor importante en esos primeros momentos fue el Centro Fray Matías de Córdoba, quien desde la frontera sur y con la experiencia que tienen desde hace más de 20 años, pues nos animó y nos cobijó también para continuar en este trabajo de acompañamiento a los migrantes en estas primeras caravanas. Doy la palabra a Brenda Ochoa, ella es actualmente la directora del Centro Fray Matías de Córdoba en Tapachula. Bueno, para continuar, y pues agradeciendo mucho la presencia de todas y todos, y continuar sobre los hallazgos que encontramos en esta misión de observación, y que bien ahora decía pues Ángeles sobre todo que este modelo de política migratoria pues no es nuevo. Sin embargo, lo que presenciamos en esta misión y hemos ido presenciando a lo largo del tiempo pues es que se ha encrudecido, sobre todo en un sistema de detención migratoria en el cual la detención migratoria no es la excepción, como se dijo en algún momento por los gobiernos anteriores, o se ha dicho también al inicio de este gobierno, que es una política de derechos humanos. Sin embargo, la detención migratoria no es una política de derechos humanos, ¿no? Detiene a las personas, encarcela a las personas en lo que llamamos centros de detención mismo, no son alojamientos, y en los cuales también en esta misión se dio como hallazgo también el hacinamiento o la presencia de muchas más personas de las cuales estaba indicado dentro de los alojamientos o estancias provisionales a lo largo de la costa de Chiapas, y que también eso implica la falta de derecho que tienen estas personas, sobre todo en estos alojamientos en los que se tiene que prever atención médica, alimentación, agua y saneamiento, y que en ese momento pues no la encontrábamos de esa misma manera, ¿no? Aparte de las detenciones pues mucho más masivas que se procuraron durante ese tiempo y con la llegada de la Guardia Nacional, pues también esto dio pie a que evidentemente las personas corren muchos más riesgos hacia el no querer ser detenidas, ¿no? Nos encontramos nuevamente con personas que manifestaban el poder intentar en cruces otra vez mucho más riesgosos para poder llegar a otros lugares o para poder subir o poder transitar el país, y que implicaba mucho más riesgos para su persona y sobre todo para lo que también nosotros fuimos testigos, que fue que había mucha más presencia de familias compuestas por hombre-mujer o mujer-mujer-hombre, pero con muchos niños, niñas y adolescentes menores de edad. Y que también eso nos preocupaba evidentemente porque no tenían ningún tipo de condición o garantía sobre la protección del interés superior en cuanto a no se les daba ningún tipo de asistencia, o en este caso en las estancias provisionales o en detención migratoria, pues que ya está reglamentado bajo una ley que no se puede permitir la presencia de niños y niñas y adolescentes o menores de edad, pero pues que seguíamos viendo esa presencia y hasta ahora pues permanece. En este sentido, también lo que pudimos encontrar es una creciente colapso del sistema de asilo en México, y que muchos
en estos meses se ha hablado sobre la cantidad de personas y se está orientando hacia más de 60,000 personas o solicitudes de refugio para lo que va del año. En ese momento también encontrábamos un colapso dentro de las instalaciones de la Comar, que pues evidentemente es la dependencia que tiene que ver con el derecho de asilo. Sin embargo, en Tapachula, una oficina colapsada representa que las personas tenían que quedarse muchísimo más tiempo, que su solicitud no fuera atendida con la brevedad en la que se debe por el riesgo que tienen las propias personas, y que estas mismas personas, al no encontrar una opción para poder solicitar asilo en Tapachula, que tienen derecho, pues evidentemente esa condición los orillaba a volver a migrar en condiciones de mucho mayor riesgo, ¿no? Esta situación de colapso en las solicitudes de refugio ha permanecido, siendo que también eso ha provocado que la propia ciudad, pues evidentemente las personas se queden y permanezcan en condiciones, pues en muy malas condiciones de vida y de condiciones sociales, sobre todo porque no encuentran a las dependencias mismas que les pueden orientar o dar reconocimiento o acelerar el proceso para poder llegar a tener una condición de refugio o poder acceder a otros derechos, y eso ocasiona también que las personas pues crean, digamos, permanezcan en la ciudad y Tapachula se vea como una ciudad cárcel, ¿no? En este sentido, las personas están aprisionadas dentro de la ciudad sin poder acceder al derecho mismo de la solicitud de refugio, sin poder conseguir un trabajo, sin las condiciones de vida necesarias, las cuales les pueden permitir pues también el sobrevivir con sus propias familias o no tener otros riesgos de vida para sus hijos e hijas o para sí mismos, ¿no? En este sentido, pudimos evidenciar, por ejemplo, que habían personas que se estaban quedando y empezaban a quedarse en las afueras de la estación migratoria para pernoctar, o en las inmediaciones o en los parques, y que estas mismas personas no contaban con ningún servicio ni asistencia humanitaria por las condiciones que ya mencionaba, y que nos contaban. Pudimos recoger testimonios de mujeres embarazadas con pérdidas, abortos espontáneos y demás por las mismas condiciones de riesgo, de poca sanidad, pero pues también provocadas pues por todas estas políticas en las que tampoco es que encuentren una posibilidad de alcanzar el derecho de refugio ni tampoco el derecho a una regularización migratoria. El gobierno siempre ha hablado sobre que hay una política de una migración segura, regular y ordenada. Sin embargo, lo único que ha aplicado en esta política es traducir la seguridad en la Guardia Nacional, y regular y ordenada. Realmente tenemos un sistema colapsado de regularización migratoria en las oficinas de regularización o en el sistema de refugio por medio de la Comar. Otro de los hallazgos muy importantes que encontramos fue que, aunado a toda esta situación y que es provocada justa por una política migratoria ineficiente, es que esta misma política, al hacer o criminalizar a las personas migrantes, poniéndolas como sujetas de detención migratoria, como sujetas de detención por parte de una Guardia Nacional, traduce un mensaje de criminalización. Y en ese mensaje de criminalización encontramos muchos más testimonios de personas que dicen haber sido agredidas por agentes de seguridad pública, policía municipal, federal, estatal, y que evidentemente las ponen en un orden de que son criminalizadas socialmente, y por lo tanto también para quienes defendemos a las personas migrantes como defensoras o como organizaciones defensoras de personas migrantes, también nos ha colocado en un riesgo, ¿no? Veíamos también impactos hacia los que estábamos en ese momento en la misión de observación, que fuimos hostigados durante la propia observación que llevamos a cabo en las inmediaciones de la estación migratoria o las estancias provisionales, que también fuimos como hostigados por la propia autoridad en cuanto a tomarnos fotos, en cuanto a tomar nombres de manera pues
para pasárselos a sus superiores, nos mencionaban, y que también era un hostigamiento constante que nos siguió dentro de estos días de la misión de observación. Y bueno, por último, también creemos que la situación realmente sobre los hallazgos de la misión, que fueron en el primer semestre del año, no ha cambiado y realmente se ha encrudecido mucho más, pues todos estos hallazgos no han tenido una resolución positiva para los derechos de las personas. Al contrario, se han encrudecido más las situaciones y las condiciones de vida que ponen en riesgo pues la vida misma de todas las personas que transitan o están en Tapachula. Gracias, Brenda. Por último tenemos a Carla González. Ella es integrante de Iniciativas para el Desarrollo Humano. Bueno, pues los hallazgos nos han permitido poder ubicar varias situaciones que actualmente, como lo han comentado mis compañeras, es que no ha cambiado. Se ha reencrudecido muchísimo más. El Estado mexicano ha optado por la criminalización tanto de las personas que están en movilidad de distintas nacionalidades, como también de las personas que están defensoras, que estamos haciendo un trabajo de seguimiento, de denuncia sobre derechos humanos. También ha resultado lamentable que el Estado mexicano también esté manejando una agenda de estrategia política vinculado con una guerra comercial que ha desatado también una sobrecarga de trabajo de todas las instituciones que actualmente están y organizaciones civiles dándole el seguimiento. Se han establecido, se ha reencrudecido más los puntos de controles migratorios que en Tapachula en particular han existido, pero ahora se han extendido más a distintos puntos de la frontera sureste de México, que actualmente no estaba, y que se ha visibilizado más el tema de la Guardia Nacional, que pues no tienen se ha visto que han existido malos tratos, detenciones arbitrarias de tanto de familias como menores de edad, que actualmente siguen. Esto no ha cambiado, sino al contrario, se ha aumentado. Todo esto, además de que muchas personas, como se ha mencionado, están actualmente varadas, atrapadas en Tapachula, es que ha generado que exista un clima muy tenso en muchos aspectos, que ha generado que la población actualmente esté tomando decisiones con muchísimo más riesgos de la que actualmente se encuentra. Esto ha colocado también que las personas, miles de familias, estén en situación de calle, afuera de la estación migratoria, con altas temperaturas de 39, 40 grados, en casas de campaña, con deshidratación, falta de servicios de baños, alimentos, y que eso se ve reflejado en temas de salud muy importantes. También se ha visto el tema de la participación de las redes, de los medios de comunicación, que actualmente han jugado un papel dañino también a este clima que se está viendo, ya que los medios de comunicación han mandado mensajes xenofóbicos, racistas, de discriminación de la población, a la población migrante, a la población LGBT. Se le ha difundido que son portadores de enfermedades, a la población africana del ébola. Los medios de comunicación han jugado un papel muy dañino, que lo que está generando es que la población local se encuentre dividida. La población local ha sido solidario, sin embargo, ahora con los medios de comunicación atacando
directamente a la población que está en movilidad, ha generado que se encuentre como dividido ahora las altas tasas de las rentas en Tapachula. Ha también impactado a una población que, si no tiene un proceso de regularización, si no hay una protección internacional, les ha costado muchísimo poder encontrar espacios de trabajo para tener una vida digna mientras que se encuentran con una respuesta. También el 11 de octubre se ha visto el tema de una embarcación que terminó en un hecho lamentable de personas provenientes de África, que algunos fallecieron y que los medios de comunicación también informaron. Como consecuencia de la situación que actualmente se vive es que no hay una respuesta directa de la situación que se está viviendo. Al contrario, hay una falta de omisión del gobierno. Hay una omisión del gobierno, que está generando que se esté desbordando distintas nacionalidades, tanto centroamericanas, africanas, cubanas, haitianas, de distintas nacionalidades que se encuentran sin tener una respuesta clara de su situación. Por lo tanto, hemos realizado una exigencia al Estado mexicano que me tomaré la libertad de leerlas. El cumplimiento y congruencia con su compromiso de implementar una política migratoria de respeto a los derechos humanos y no represión, al tiempo de que no contribuya al fortalecimiento de los discursos y políticas violatorias de derechos humanos de los gobiernos de la región. Garantizar una coordinación de los 3 niveles de gobierno que permita construir una respuesta integral, efectiva y que garantice de derechos humanos, asegurando la participación real de las organizaciones de derechos humanos. Eliminar la detención migratoria como una práctica generalizada de represión y control de las personas migrantes y necesitadas de protección internacional. Asignar presupuesto económico desde el Poder Legislativo, garantizando recursos suficientes para la operatividad efectiva de las instituciones responsables de la atención y protección de las personas migrantes y refugiadas. Sostener una política pública permanente contra cualquier forma de discriminación, racismo y xenofobia. Garantizar la atención integral e inmediata en materia de salud a la población migrante y refugiada, priorizando a niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas, más aún mientras se encuentren en centros de detención migratoria. Ofrecer información clara y completa y accesible sobre las formas y los trámites de acceso a la protección internacional y a la regularización migratoria para evitar la incertidumbre y desincentivación y erradicación de la corrupción y los abusos. Garantizar el derecho a defender derechos humanos de quienes ofrecen ayuda humanitaria, apoyo y asesoría, sin obstaculizar ni criminalizar el trabajo de las personas, albergues y organizaciones defensoras de derechos humanos. Nos sumamos al llamado de organizaciones aliadas hacia el gobierno mexicano para que deje de colaborar con el gobierno del presidente Donald Trump en la implementación de políticas inhumanas con el "Quédate en México" y para que asuma la responsabilidad al acceder a recibir personas que buscan protección internacional en Estados Unidos. Gracias, Carla. Estas son las exigencias que esta misión de observación hace tanto al Estado mexicano como al gobierno de Estados Unidos para las personas migrantes y refugiadas en nuestro país. Antes de darle la palabra a preguntas y respuestas, ¿tienen algún comentario final que quisieran que se les haya quedado en el tintero?
Sí, un poco nada más hacer la puntualización de que independientemente del cambio de gobierno que hubo en México, esta política de contención migratoria con sus diferentes matices se ha estado desarrollando y recrudeciendo pues al menos desde el año 2000 a la fecha, es decir, ya lleva 19 años. También se ha estado repitiendo con diferentes nombres en los proyectos, e incluso se ha estado repitiendo el mismo discurso en el sentido de que aparentemente hay un trato humanitario, que lo que se pretende es regularizar la migración y de que se va a apoyar a los países expulsores. Pero esto se viene realizando, si ustedes lo recuerdan, desde el Plan Sur con Vicente Fox, el programa Frontera Sur con Peña Nieto, ahorita con este nuevo gobierno, porque lo que se está repitiendo es este mismo modelo económico que está impactando a los países y que está expulsando a sus habitantes. Y bueno, nada más señalar que pues ahorita los dos matices diferentes es la participación de la militarización y el cambio de programa que finalmente ya se venía implementando, porque también implica pues esta parte de repetir el modelo económico de desarrollo en los países expulsores, como el Sembrando Vida. Antes fueron otros que ustedes los pueden verificar en el programa que se desarrolló con Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, puntualizar esta parte que es la continuación de una serie de medidas que ya se vienen implementando los países, no importa la línea que tengan cada uno de los gobiernos en turno. Bueno, también hacer mención que los hallazgos que se encontraron en la misión de observación no se limitan únicamente al territorio de la costa de Chiapas, sino que son situaciones y circunstancias que también hemos observado en el corredor central, en las estaciones migratorias que están ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, actualmente la anterior fábrica de La Mosca, ahora llamada Cupapedot, en San Cristóbal, en Comitán. En el informe ustedes van a encontrar también datos respecto a lo que hemos observado, las organizaciones que estamos ubicadas en este corredor central, de cómo hay un alto número de niños y niñas en estaciones migratorias cuando ellas y ellos no deberían estar en estos espacios. Tampoco se les ha garantizado el que estos niños y niñas puedan acceder a una alimentación adecuada para ellos y ellas. Y de igual forma se puede observar cómo la población africana, haitiana y extracontinental ha sido muchas veces trasladada a lo que es esta estación migratoria como para invisibilizarla, como si aquí en Tuxtla, en San Cristóbal, en Comitán no estuviese sucediendo, cuando en realidad tenemos un gran número de personas migrantes de igual forma varadas en estos espacios, donde los trámites de refugio no se resuelven en la temporalidad que establece la ley, sino que se expanden a tiempos hasta de un año para que puedan acceder a esto, teniendo a las personas detenidas, contenidas en estos espacios, y que Chiapas ahora es una extensión en la cual las personas no pueden salir y que continuamente están siendo criminalizadas. Entonces, realmente como colectivo de observación de monitoreo, las exigencias han quedado establecidas y también pedimos a toda la sociedad que también se solidarice con la población migrante, que no las criminalicemos, sino que les podamos extender la mano, la ayuda, escucharlas, porque muchas de estas personas vienen a nuestro país para poder encontrar, poder construir otra vida, otra oportunidad de poder estar en paz y poder acceder también a servicios que les fueron negados desde sus lugares de origen. Gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Brenda, ¿hay una estimación de cuántos migrantes hay en Tapachula esperando que le resuelvan el trámite?
Es muy difícil como calcular la cantidad de migrantes, o sea, sobre todo porque hay una estadística, digamos, la única estadística fiable es quienes detiene a migración. O sea, y lo que va del año, o sea, las personas han aumentado pues gravemente en la detención migratoria. O sea, la última relación de personas detenidas era lo que va de este año en el primer semestre era lo del año pasado, ¿no? Entonces, hablábamos de un incremento muchísimo más fuerte y que, bueno, ahorita que me lo señalan porque no me acordaba del número exacto, que hasta septiembre de este año se habían detenido 158,000 personas. Entonces, y Tapachula en sí mismo, pues es la gran puerta en donde se detienen muchas más personas al año. Entonces, no podríamos decir cuántas personas en sí están esperando un trámite en este momento, porque justamente las personas son orilladas a tomar riesgos y por lo que también comentaban las compañeras, de que no se resuelven sus trámites, aunque las personas quieran regularizarse, quieran acceder a un procedimiento de refugio porque tienen necesidades de protección internacional, pues llegan a las instituciones y se encuentran con instituciones colapsadas, con instituciones que no hablan los idiomas que ahora mismo se están presentando con las otras nacionalidades que tenemos pues también en este país, y que evidentemente eso reduce la posibilidad de poder tener el acceso a ese derecho. Se hablaba en algún momento que hicieron unos cálculos, unos medios de comunicación de 60,000 personas que estaban como en las, digamos, Tapachula y mediaciones, o sea, no en esta franja, digamos, territorial. Es un número bastante fuerte en este sentido, pero es muy poco probable calcular un número en una relación tan desproporcionada. El número de personas que detienen, pues sí tenemos la estadística, pero no de quienes están en libertad realmente. Sí, y justo un poco en camino es que también no hay tampoco una estimación, porque además hay muchas personas que están todavía en espera de una cita, que están esperando solo para la cita un cálculo de 2 a 3 meses, solo para poder iniciar a tener como esta información. Entonces también es por eso es como muy complejo poder dar una cantidad, ya que solamente es los que están ya iniciando, sino además también hay miles de personas que están en espera solamente de recibir una cita. Bueno, también en San Cristóbal tenemos una estación migratoria en la cual se puede observar población de igual forma de diferentes nacionalidades, como también de diferentes extracontinentales, donde hemos observado niños y niñas en detención, que también hemos visto. Es el mismo fenómeno que se observa en Tuxtla, en San Cristóbal, en siglo XXI, en las diferentes estaciones migratorias, que se observa también en San Cristóbal. En cuanto a números específicos, igual tenemos una estadística aproximada, ya que nosotras, junto con otras compañeras y compañeros de aquí del Corredor Central, únicamente nos da el Instituto de Migración el permiso de poder entrar un día a la semana. Entonces sería muy absurdo o muy irreal que yo le dé en específico cuántas personas están en detención cuando a nosotras solo nos permiten un día a la semana tener esas listas que a veces van desde 25 personas hasta 100 personas, hasta 80 personas, cuando el espacio es de aproximadamente 3 por 3 metros, el área común, y los cuartos diferenciados pueden ser de 2 a 3 metros cada uno. Entonces, tener hasta 80 personas en un espacio más pequeño que este mismo patio y que las mismas oficinas que en las que hoy estamos es algo inhumano. Se supone que esta estación migratoria es únicamente llegan, documentan y trasladan para que sigan sus trámites, ya sea un trámite de refugio, un trámite de regularización migratoria diversa
como el de vínculo familiar, es muy común encontrar en las estaciones migratorias a padres y madres con hijos mexicanos cuando ellos ya tienen un derecho de poder regularizarse y que aún así las tienen en estaciones migratorias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues, buenos días. Más que todo, pues, como migrante, agradecer, ¿verdad? Sabemos de que todo lo que han expuesto, pues, ahí están recopilado lo que vivimos, lo que pasamos. Nuestra preocupación como migrante radica en que ya llevo casi 6 meses, soy perseguida política en Nicaragua y esto de esperar esta resolución por parte de Comar, pues me ha traído consecuencias, como lo decían ustedes ahí, bien serias. Con respecto, aparte de toda la discriminación, ¿verdad?, que vivimos, pues, para conseguir un trabajo se nos es muy difícil. Para rentar una casa, porque los alquileres están sobrepasando. Ya saben que la mayoría, pues, por la situación andamos buscando, ¿verdad?, alquileres, y esto nos está poniendo en riesgo. Sinceramente, pues, me siento comercializada. Pues yo en ningún momento pensé venir a causar daños, ¿verdad?, aquí a Chiapas. Y no era mi intención, pues yo iba rumbo a Estados Unidos, pero sin embargo, pues aquí estoy varada, en espera, con un proceso totalmente tardío para darnos una respuesta. Y yo me hago la pregunta, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues yo sé de que ustedes como organizaciones están haciendo su máximo esfuerzo. Les agradecemos, de mi parte les agradezco, pero cada día mi incertidumbre crece más. Sabemos de que México también para nosotros no es un país seguro. Estamos expuestos, esto nos hace exponernos aún más a situaciones de que sin trabajo, nuestros hijos sin acceso a la educación, sin contar con condiciones humanas dignas para poder emprenderse en este país. Entonces, esto nos preocupa aún más. ¿Qué va a pasar con nosotros? Así como estoy yo te estoy hablando por el resto. Sé que mis condiciones son una, cada migrante tiene su propia particularidad, ¿verdad?, de sus condiciones, pero todas van enmarcadas a un mismo sentir. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? Y aparte, no solo eso, las mentiras, el engaño, sí, ya más lueguito que mañana. Llevamos, imagínense, ya desde la entrevista hay personas que llevan más de 3 meses y una sola respuesta no la tenemos. Como migrantes nos preocupa seriamente vernos aquí, aparte de todo lo que venimos cargando de nuestros países, todavía sentirnos aún más sin esperanzas. Porque la verdad que hasta un agente de Comar llegó hasta el extremo de decirme que a él no le importaba, porque yo tengo un problema con la renta de la casa, que a él no le importaba a dónde yo fuera a vivir. Entonces yo digo, ¿qué es lo que más quieren? Se habló de un término, se habló de un tiempo y nosotros aquí en espera. Entonces, pues sí, suplicarles, pues también, yo sé que ustedes son esa voz también de nosotros, de que verdaderamente, pues, ¿qué va a hacer si nos van a tener aquí? Pues que nos den ese proceso de regularización, porque también nuestros hijos están creciendo en un ambiente de temor, de miedo, de inseguridad, poca acceso a la educación. Un niño que no va a la educación, un adolescente, pues lo que le está trayendo es más frustración. No se está cumpliendo, hay gente en los centros de detención embarazada que han pasado más de 60 días durmiendo en el piso en condiciones inhumanas, y ahí están las consecuencias. El caso de una joven hondureña, perdió su hijo de 8 meses, se le murió dentro de su vientre, durmiendo en el piso, comidas totalmente, pues nos venimos a exigir. Pero si no tienen condiciones, concluyo con esto, si no tienen las condiciones para albergar a un migrante, no nos detengan, porque no venimos a causarle daño a nadie. Simplemente lo que queremos es emprendernos, ya que en nuestros países no hay las condiciones. Mi país, Nicaragua, en este momento está siendo azotado por una crisis sociopolítica. Soy perseguida política del gobierno y todavía venir aquí a sufrir aún más.
Entonces, pues, es mi punto de vista y más que nada, pues no tengo que hacerle ahí el sentir de todo lo que ustedes han expuesto, lo que hemos vivido. Muchas gracias por esa excelente recopilación y esperamos, ¿verdad?, que en un futuro, pues, migrar, pero con derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera. Migrar con derecho, justamente. Pues damos por concluido este espacio.